Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Dice la palabra: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Oye eso. Amados, no creáis. La Biblia nos llama a creer, pero a creer en Jesús, a creer en su palabra. Pero en esta oportunidad donde dice no crean. Amados, no creáis a todo espíritu. Bien, voy a compartir un mensaje titulado Descubriendo los falsos profetas. Descubriendo los falsos profetas. Puede verlo allá en la pantalla auxiliar. Descubriendo los falsos profetas. Vivimos en tiempos finales, vivimos en tiempos decisivos. Atención a eso. Son tiempos peligrosos, especialmente por causa de la imitación. Vivimos en un mundo donde todo se imita. Y por eso hablamos, en el caso de las marcas, podríamos tomarlo como ejemplo, de original y de las cosas que son solamente una imitación. En los anteriores campeonatos mundiales existió desde luego la camiseta oficial de nuestra selección, pero también existían las réplicas. Desde luego, cuando usted compara las telas, las costuras, las marquillas, la calidad de las marquillas, etcétera, pues allí es donde logramos descubrir que se trata de una réplica. Entonces, en la vida espiritual es bastante, digamos, delicado esta cuestión de las imitaciones. Tú no puedes ser una imitación de cristiano. Tú no puedes ser una imitación de creyente. Hoy en día es fácil imitar la fe, al creyente. Por eso vemos muchas personas que dicen: yo soy cristiano. Dice, profesan la piedad, o sea, note que militan, pero con sus hechos, con sus actos, niegan la eficacia de la misma, dice, porque son imitaciones. Dice, no crea, sino pruebe. No crea a todo espíritu. ¿Cómo nosotros podemos comprobar si alguien es un falso profeta, un falso ministro de Dios? Le voy a dar 5 claves fundamentales para que usted se dé cuenta quién es verdadero, quién es falso especialmente. La primera, pruébelos por sus métodos. Dice Judas 1:3, tiene un solo capítulo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, este Judas es el bueno, recuerde que habían 2. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Oiga esto, subráyelo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Algunos hombres han entrado encubiertamente, subraye eso. Pruébelos por sus métodos. Su metodología es entrar de manera encubierta. O sea, son lobos, pero están disfrazados con piel de oveja. Usted los ve como ovejitas sentados en las iglesias, como ovejitas predicando, pero dice, pero cuidado, son lobos. Han entrado encubiertamente, o sea, son sutiles. Y luego dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías
y huecas sutilezas. Estos hombres que han entrado sutilmente engañan y enseñan de manera sutil sus falsas doctrinas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas. La pregunta es, ¿en dónde? En YouTube, en las redes sociales, en los mensajes que oyen emisoras cristianas, canales cristianos. ¿Dónde hay este tipo de personas? En ninguna parte, pastor. Yo he mirado bastante. No me parece. Ese es el problema, la imitación. Ese es el problema, la imitación. Cuando las personas no tienen el discernimiento activado, cuando no se tienen los ojos bien abiertos para poder discernir, cuando no se discierne entre un mensaje y otro, cuando la persona piensa que cualquiera que se para aquí da 3 gritos, dice amén, gloria a Dios, ahí está la sana doctrina. Pero a veces puede el mensaje ser muy sutil, dice, tengan cuidado. Dice, mira que nadie os engañe. Quiere decir que son maestros del engaño. Engañan a la gente por medio de filosofías. Eso está aparte de la palabra, fuera de la palabra. Huecas sutilezas, su mensaje es sutil. Según tradiciones de hombre, conforme a rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, ellos usan la filosofía, ellos usan las sutilezas. Su mensaje está basado en los rudimentos del mundo, en las cosas del mundo. Pruébelos por sus métodos, son sutiles. Usan un mensaje sutil para engañar, para desviar. Son instrumentos del diablo para desviar al pueblo, para apartarlo de la fe. En segundo lugar, pruébelos por sus motivos. Segunda de Pedro dice en el capítulo 2, versículo 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Oiga, ¿se equivocó Pedro? ¿Se equivocó el Espíritu Santo? Jamás. ¿Dónde están esos falsos maestros hoy en día? Dijo, hubo entre el pueblo falsos profetas, como también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Cómo logran introducir su mensaje en las congregaciones? Encubiertamente. No es tan abierto ese tipo de mensaje, pero está allí presente. Encubiertamente, dice, herejías destructoras. Herejías destructoras. ¿Qué es una herejía? Es todo aquello que le añade a la palabra. Que es una apostasía, lo que le quita. Ahora, dice, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Negarán al Señor que los rescató. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería sobre vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pruébelos por sus motivos, su motivación. Harán mercadería. Su motivación es hacer mercadería. Quiere decir que los creyentes para ellos son un producto. Cuando alguien lo trata a usted como un producto, entonces preocúpese, porque usted no es un producto. Harán mercadería de vosotros. ¿Qué está en el mercado? Productos. Y esa mercadería puede ser en lo político. Y esa mercadería puede ser en lo financiero. Y esa mercadería puede ser en lo personal. Harán mercadería. Entonces ve la gente en lo personal como un número que les da una vanagloria. En mi congregación tengo un montón. Mis discípulos, mis seguidores. Mercadería. La gente es un número, es un mercado
Es un producto que le da un estatus a esa persona, pero no es un pueblo de Dios. La Biblia dice que nosotros nos debemos conducir no como teniendo señorío de los que están bajo nuestro cuidado. Yo no soy su señor, su amo. Usted no es mío. Dice, no como teniendo señorío de los que están bajo vuestro cuidado. Usted está bajo nuestro cuidado, pero no somos sus señores. No somos sus amos, no somos sus padres espirituales. Su padre espiritual es Dios. Él le dio la vida, Él le dio la salvación, Él le dio un espíritu renacido. ¿Cuántos pueden decir amén? Dele un buen aplauso de alabanza a Jesús. Harán mercadería en lo personal, ya lo expliqué. En lo financiero, es dinero para ellos, para su bolsillo. No es dinero para la obra, no es dinero para extensión del reino de Dios, es dinero para sus arcas personales. Hay una gran diferencia entre dar para la obra y dar para el que hace la obra solamente. Entonces, por eso hay lugares donde ellos se enriquecen, pero la obra no avanza, porque todo va a parar a sus arcas personales. Hay una gran diferencia entre dar para la obra y para que se extienda el reino de Dios. Así con ello se use también una parte para los obreros. Pero una cosa es usar una parte para los obreros, para la obra, para que se extienda el reino de Dios. Y otra cosa muy diferente es para las arcas personales de una persona. Harán mercadería de vosotros en lo financiero, en lo político. Y aquí todos vamos a votar por no sé quién. Y nadie puede negarse porque Dios nos ha mandado, nos ha dicho. Eso es delicado. Eso se llama, de hecho, constreñimiento. Constreñir es casi obligar a una persona a hacer algo. Harán mercadería. En primer lugar, pruébelos. Recuerde, por sus métodos, son sutiles. Segundo, pruébelos por sus motivos. Recuerde, hacen mercadería. Esa es la motivación. Usar, ven a la gente como un producto. En tercer lugar, pruébelos por su moral. Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Nuevamente volvemos a leer, pero vamos a tomar una porción del pasaje diferente que en el punto 1. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Oiga esto, subráyelo. Hombres impíos. Hombres impíos. Una cosa es la piedad y otra cosa es la impiedad. Muchos de ellos quizá tocaron la piedad, pero se volvieron atrás y ahora son impíos. Hombres impíos, oiga esto, perversos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacen estos hombres? Su moral. Ellos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convierten en libertinaje. Ellos son libertinos, son liberales. Pero mire, que esa muchacha se está acostando con el novio. Dice, hay que dejarla, son muchachos. El muchacho es así, apasionado, tiene las hormonas alborotadas, pero más adelante Cristo lo va a ir cambiando. No hay disciplina, no hay control, son liberales porque les interesa la multitud. Mire, fulano estaba por allá, se embriagó, etcétera. Eso es un error, sí, pero eso no le quita la salvación. Dejémoslo, no le digamos nada. ¿Para qué hacerlo sentir mal? De pronto se va de la iglesia. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ellos ven la gracia como un boleto para hacer y deshacer y pecar. Convierten en libertinaje
La gracia de nuestro Dios. Estamos bajo la gracia. Él pone el querer como el hacer en nosotros. Si se trata de orar, Él coloca en mí el deseo de orar. Cuando voy a orar, el Espíritu Santo me ayuda a pedir. Él hace todo. Pero yo me dispongo, yo me rindo para crecer en la gracia, para que abunde más y más la gracia de Dios en mi vida. Nos rendimos porque nos interesa nuestra relación con Él. Nos interesa estar cerca de Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. Quiere decir, oiga el posttexto, y niegan a Dios, el único soberano. Oiga esa frase. El único soberano es Dios. ¿Quién tiene la última palabra? Dios. Pero ellos en esos lugares tienen la última palabra. Ellos son los que dictan las normas. Ellos son los que ponen los fundamentos. Ellos son el todo en esos lugares. Vamos a decir, Dios dice, pero pastor, mire, Dios dice aquí que no está bien. Sí, pero estamos bajo la gracia, es diferente hoy en día. Yo siempre lo he visto distinto. Ellos son los soberanos en esos lugares. Y niegan a Dios, el único que es soberano, el único que es rey, el único que es Señor, el único que es dueño absoluto de cada uno de nosotros, de toda la iglesia cristiana verdadera en el mundo entero. El único soberano. Lo niegan, lo ponen a un lado. Pero Dios dijo, no, pero es que tú no entiendes. Pero Dios dice en su palabra, y está muy claro, sí, pero es complicarse la vida. Ellos cambian la doctrina. La palabra moral se define como el conjunto de normas, valores, creencias existentes aceptadas en una sociedad. La Biblia le ha dado a la humanidad el código de conducta y de moral más grande jamás conocido. Inmoralidad es una actitud o una condición de no seguir los parámetros de la moral, de obrar contra la noción general de lo bueno o de faltar a las normas de conducta establecidas. La inmoralidad está asociada con el concepto del mal. En su significado bíblico, la inmoralidad se opone a la moral. La inmoralidad se expresa también en la impureza del ser humano a través de los vicios no naturales y pecados sexuales, entre otros. Inmoralidad no solamente son pecados sexuales. Inmoralidad es todo lo que va en contra de la moral. Moral es todo aquello que va de acuerdo a la norma, a los principios, a todas las normas de pureza, a todo lo que tiene que ver con el bien. La inmoralidad, todo aquello que tiene que ver con lo malo. En cuarto lugar, pruébelos por sus frutos. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. De fuera son una cosa, se ven tan diferentes, pero cuando tú examinas son muy distintos de cómo se ven. Pero por dentro son lobos rapaces. Aquí está la forma de poder probarlo. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces hemos malinterpretado en cierta manera este pasaje, o no lo hemos entendido en todo su contexto. Porque la gente dice, si él es un mal árbol, él va a tener una mala conducta. No solo eso, mi amado, una de las cosas en las cuales se ha equivocado la iglesia hoy en día es en el tema del número. No se trata del número de una iglesia. Dice, pero si él es un mal obrero, si él no es un ministro aprobado, ¿por qué esa iglesia tan grande, tan gigante? Aquí lo dice, por sus frutos los conoces. El árbol bueno no da frutos malos. Hay lugares donde hay mucha gente, pero todo el fruto es malo. La gente vive en fornicación, en adulterio, hacedores de maldad. La gente toma, fuma, etcétera, hace, deshace. Ese
es el fruto de esa persona. Eso es lo que la persona ha plantado. Eso es lo que la persona ha multiplicado, ha generado. Va a X lugar, los ministros de alabanza toman, se enrumban, bailan, hacen y deshacen. Ese es el fruto de ese ministerio. Por eso dice, por sus frutos se conoce el árbol. Hablaba hace poco con un amigo y le contaba y hablábamos, tiene en su casa un árbol de mangos y me decía, cada 15 días hay que fumigarlo. Y se necesita fumigar porque hay una mosca que le pone un parásito allí cuando está en flor el mango apenas. Entonces es indetectable si uno nota. Cuando ya se forma el manguito, ya el parásito hace parte del manguito allí. Él crece, es una manga grande, bonita, pero cuando la abre está toda, ¿sí?, comida por dentro, negruzca, fea. Y yo le decía, wow, con razón, hay un árbol cerca a mi casa de mangas grandes y se ven hermosas y es multitudinario, en la cosecha es impresionante la cantidad. A veces yo he caminado por ahí, se caen y yo digo, wow, y me lo he llevado para la casa, siempre que lo pelo, malo. Un día 3, y yo dije, uno tiene que salir bueno, los 3 malos. Hasta que alguien de la casa de enseguida, un día yo iba ahí y vi uno y como que lo recojo, como está, me dijo, ni lo vaya a recoger, eso, todos salen malos. Y yo le dije, ¿y eso? Dijo, pero él me vio la intención, dijo, ni lo vaya a recoger, eso todos salen malos. Quiere decir que el que vive ahí al lado toda la vida lo ha hecho, un señor ya de edad. Ni lo vaya a recoger, eso todos salen malos, todos malos. ¿Por qué? Por su fruto se conoce el árbol. Ahora, usted dirá, pero en una congregación como la nuestra, ¿qué pasa si alguien lleva una vida de pecado? ¿Qué pasa si X persona? ¿Qué pasa si una cosa, mi amado, es que venga uno u otro que no quiere cambiar? Pero mi amado, no va a permanecer, tarde que temprano sale. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, no eran parte del cuerpo. Nunca los va a ver usted involucrados plenamente en la obra. Nunca los va a ver involucrados en un ministerio. ¿Por qué? Porque en un ministerio siempre va a haber disciplina, siempre va a haber exigencia. Siempre, mi amado, se está discerniendo. Y por eso es que usted oye que fulano está en disciplina, porque existe la disciplina. ¿Para qué? Para que la persona se enderezca. Dice, ninguna disciplina al presente es causa de gozo, pero mi amado, siempre dará un fruto apacible. Y existe la disciplina en el buen árbol. ¿Para qué? Para que pueda haber buenos frutos. Ejemplo, me decía mi amigo, fumigo el árbol cada 15 días, pastor. Si me demoro 20, ya se le metió y ya van a salir mangos malos. Sé que tengo que hacerlo sagradamente cada 15 días, ni un día más ni un día menos, porque eso dura el efecto exactamente. Quiere decir, hay disciplina en ese árbol. ¿Para qué? Para que pueda haber buenos frutos. Pero en esos otros lugares no hay disciplina. Y que fulano tal, déjelo ahí. Y que fulano, no es que es un empresario, él apoya aquí impresionante. No le vaya a decir nada. ¿Qué lo va a molestar? Eso poco a poco Dios lo va cambiando. No hay disciplina. No se fumiga. ¿Para qué? Para que precisamente no venga la mosca, el diablo, los demonios y le peguen parásitos allí y eso se multipliquen en el fruto de todo el árbol. Porque la gente va a decir, mire, si el líder fulano de tal, él hace y deshace, pues, eso es porque está bien. Hay iglesias donde le dicen, si usted va a bailar con su esposa, no está mal, es su esposa. O sea, vaya y si toma, no está mal, siempre y cuando no se emborrache. O sea, viva como un mundano prácticamente, salvo que no se vaya al extremo. Por cuanto no eres frío ni caliente,
se le dice a la última iglesia de Apocalipsis, sino tibio. Dice, te vomitaré de mi boca, mi amado. O somos o no somos. ¿Cuántos pueden decir amén? Dele un buen aplauso de alabanza al Rey de Gloria. En quinto lugar, pruébelos por su doctrina. Vamos a hacer un repaso hasta aquí. En primer lugar, pruébelos por sus métodos, son sutiles. En segundo lugar, por sus motivos, hacen mercadería, tienen malos intereses al estar donde están, al hacer lo que hacen. En tercer lugar, pruébelos por su moral. Ellos predican y viven en el libertinaje. En cuarto lugar, pruébelos por sus frutos. Por el fruto se conoce el árbol. Dan solamente frutos malos, o la mayoría de sus frutos son malos, tanto en su vida personal, en lo espiritual y en cuanto a los creyentes que ahí se reproducen. Y en quinto lugar, pruébelos por su doctrina. Segunda de Corintios 11:4, y aquí quería llegar. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, le dice Pablo a los Corintios. Dice, a veces viene alguien predicando otro Jesús, a veces viene alguien predicando otro evangelio, a veces viene alguien ministrando otro espíritu, en otro espíritu, y dice, y lo toleran. Nosotros no podemos tolerar. Aquí, por gracia de Dios, en el año tenemos varios ministerios, no tanto como en años anteriores. Se preguntará usted por qué. Precisamente porque hemos visto que estos son tiempos bien complejos. Mucha gente se ha desviado de la fe, mucha gente ha apostatado de la fe. Por ahí hay una señora bien famosa que llegó a alcanzar cierto renombre en el evangelio y a ser tenida como una persona de renombre, digámoslo así. No salió y dijo, el Apocalipsis no, eso no es como lo hemos entendido. Eso es figurativo. Eso el estilo el Papa, el que dijo que prácticamente el infierno se estaba viviendo en esta tierra. Ella invalidó la palabra por completo del Apocalipsis y cambió el significado de todo. Y dijo, no, el lago de fuego, eso no, que van a ser echados en el infierno, eso no. Es aquí en este tiempo, tribulación, gran tribulación, ya la estamos viviendo hace mucho rato. Lo que viene es lo mejor de Dios para la iglesia, para las gentes, etcétera, etcétera. Pavimentándole el camino al anticristo. Porque lo que viene sí es peor. Habrá tribulación cual nunca la ha habido desde el principio, ni la habrá jamás. Por eso es que estamos viendo, lo dice la ciencia, no lo digo yo, se activó nuevamente el cinturón de fuego del Pacífico. ¿Qué es el cinturón de fuego del Pacífico? Bueno, tiene que ver con terremotos, tiene que ver con erupciones volcánicas. Hace 14 muertos ayer en Turquía. Hace poco, temblor en Puerto Rico. La ciencia nos explicaba las réplicas, si temblaba. Y decían, ya, ahora ya para. No, siguió. Decía, esto es inexplicable. Y si usted entra a internet y busca, dice, últimos sismos a nivel mundial, y se va a dar cuenta que las noticias no pasan todo. Han habido cantidad de temblores y de terremotos en este año. Y si lo compara con el año anterior y con el año anterior, se va a dar cuenta de que es superior lo que está pasando en este enero solamente. Ha temblado en más de 27 lugares en el mundo entero. Dese cuenta la situación. Y la Biblia dice, en los postreros tiempos, dice, la tierra temblará como un borracho. Y dice la Escritura,
Si usted se va al libro de Job, dice, ¿han considerado las montañas de granizo que tengo en los polos reservados para los últimos tiempos? ¿Qué es eso? Los polos reservados para los últimos tiempos. ¿Qué dice en Lucas? Dice, y habrá angustia de las gentes a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Por qué? Porque si hay de hielo, los niveles del mar van a subir. Las costas que, digamos, el agua daba hasta aquí, ahora va a dar hasta acá. Porque es demasiada la cantidad de hielo que al derretirse se va a convertir en agua. Mire un mapa mundial y mire el tamaño de los polos. Y el libro de Job, se cree que Job es contemporáneo a Abraham, está diciendo, no solamente habla de la redondez de la tierra, del círculo de la tierra. Y años después alguien habló de que la tierra era redonda y casi lo matan. Y Job ya lo había dicho hace rato. Y dice que Dios le dijo, ¿has considerado las montañas de granizo, o sea, de hielo que tengo en los polos reservados para los últimos días? Esto del calentamiento global no es una cosa nueva para Dios. Esa es la consecuencia del pecado, de la maldad del hombre. Dios ya lo sabía. Entonces son tiempos finales, son tiempos decisivos. Son tiempos, mi amado, tremendos. Y hay gente cambiando las cosas, invalidando la palabra de Dios. Y lo tremendo, cantidad de pastores siguiéndole la idea a esa señora. Porque no le llamo ministra, ni le digo el título, ni mucho menos, porque no lo merece para mí. Diciendo que el Apocalipsis no es lo que siempre hemos predicado. Ella sola, lo peor es que pastores y cantidad de creyentes, amén, tremendo, su mensaje. Así estamos. Porque tenemos gente sin discernimiento que le da lo mismo 8 que 80, amado joven. Aquí dice, lo toleráis, o sea, cualquier cosa, no es que lo dijo fulano. ¿Y qué importa si lo dice fulano? Si aún lo digo yo, si no está en la Biblia, mi amado, usted no es llamado a creerlo. Óigalo bien, para que seamos como muy íntegros y muy transparentes con el mensaje. Dice Gálatas 1:6, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esto ya pasó con los Gálatas, ha pasado a través de la historia de la iglesia cristiana, ha pasado en este tiempo, sigue pasando en este tiempo, pasa con creyentes a nivel individual. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No que haya otro evangelio, no que haya otro Apocalipsis, no que haya otro libro de Génesis, no, sino que hay algunos. El problema no es que haya otro mensaje que no hayamos entendido. El problema es que hay algunos. El problema es que hay algunos que dice que ¿qué? Que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si, óigalo, aquí está, dice, mas si aún nosotros, mire la transparencia del apóstol Pablo, la integridad de él. Mas si aún nosotros, o sea, nunca siga un evangelio diferente. Nunca siga un cristianismo diferente. Nunca siga un Cristo diferente. Pablo dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Quiere decir, sea maldito. Qué delicado este asunto. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pero Pablo, que era un hombre tremendo, que pudo decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Aún él, por amor al Señor, por amor a las ovejas, le dice, si aún nosotros, cualquiera de los que les hemos predicado, les predicaron un evangelio diferente, no lo sigan, no le crean. Si alguien, aún un ángel del cielo viene y predica algo diferente, dice, sea maldito. En esos términos lo pone Pablo.
Ese es el celo verdadero por la doctrina. No es el celo por lo de uno, por la razón de uno, por el nombre de uno. Es por el nombre de Cristo, es por el evangelio de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos jóvenes pueden decir amén? Pruébelos por la doctrina. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué quería llegar aquí? Porque hay mucha gente, mi amado, que ha sido tremendo. De un momento a otro se desvía y comienza a predicar cosas locas. Y tenemos gente siguiéndolos en YouTube, tenemos gente siguiéndolos en el Face, tenemos gente siguiéndolos en las redes sociales. No, pero es que eso lo dijo fulano de tal. ¿Y qué importa si lo dice fulano de tal? Si no está en la Biblia, no importa quién lo diga. Pero es que él ha sido tremendo. ¿Y qué importa eso? Pablo dijo, si aún viene un ángel y les predica algo diferente, no lo crean. ¿Qué le pasó a un creyente llamado Joseph Smith, fundador de los mormones? Un ángel se le apareció y le dijo, usted está mal. Vea, le tengo el libro del ángel Bonorí. Venga para acá. Coja, fíjense a leer, enseñe eso de ahí en adelante. Y ahí fundó una falsa doctrina. Era evangélico. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. El problema es su corazón. Dios no lo permitiría. A Moisés no lo pudo venir a engañar un ángel. A Pablo no lo pudo venir a engañar un ángel, porque su corazón era plenamente de Dios. La unción nos guarda y el maligno no nos toca. Pero cuando hay alguien solo con apariencia de piedad, el diablo le manda un ángel, le manda cualquier ángel caído, cualquier cosa, le manda por ahí un esbirro del diablo, le manda cualquiera por ahí con una falsa doctrina y se la cree y sigue por ahí para adelante con eso. Pero el que está lleno de Dios, dice, la unción lo guarda y el maligno no lo toca. Si lo enredó el diablo es porque no estaba lleno de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso fuerte a Jesús. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuidado, mucha gente puede tener apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niega. Los hechos, no son las palabras, son los hechos. Convencido estoy, no me justifican mis palabras, me justifican mis hechos, que tienen que ir en armonía con mis palabras con mis hechos. Predicamos lo que vivimos y debemos de vivir lo que predicamos. Esa es la esencia del evangelio. Que Dios nos guarde cada día, que Dios guarde nuestro entrar, nuestro salir, que Dios obre cada día en nuestros corazones, que Dios purifique nuestras mentes, que Dios siga haciendo su obra en nosotros, que podamos tener el celo por la sana doctrina, que podamos tener el celo por lo santo, que podamos luchar por la extensión del reino de Dios. Pero en todo lo que hagamos se necesita que esté involucrado nuestro corazón. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cuántos dicen amén? Dele un buen aplauso a Jesús. Pruébelos por sus métodos, porque son sutiles. Pruébelos por sus motivos, hacen mercadería, ese es su interés. Pruébelos por su moral, se mueven en el libertinaje. Pruébelos por sus frutos, dan malos frutos en todos los sentidos. Pruébelos por su doctrina, predican otro evangelio, predican otro Jesús diferente al que conocemos. Tengamos cuidado en este tiempo. El nombre de la persona no salva a nadie. Por eso no levantamos nuestro nombre, porque en mi nombre no hay salvación. En el nombre de ningún ministro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. No hay otro nombre, no hay otro nombre. ¿Para qué levantar nuestro nombre? ¿Para qué levantar nuestro nombre? En ningún otro nombre hay salvación. Necesitamos levantar el nombre de Jesús. Necesitamos predicar a Jesús. Necesitamos predicar el evangelio del reino de Dios. Necesitamos creer en Jesús, creer el evangelio y predicar este evangelio. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un buen aplauso de alabanza a Jesucristo.